Buenos días. La clase de hoy corresponde al paciente con nódulo tiroideo. Es la unidad temática 42 de la semana 18, en cuyo caso corresponde la clase de la mañana, el paciente con nódulo tiroideo, y el seminario disciplinar de hipohipertiroidismo que les daremos en otra clase exprofeso. La clase de hoy está apuntada a evaluar al paciente con nódulo tiroideo. Yo soy el doctor Ricardo Parma, soy endocrinólogo y docente de la cátedra de Patología Médica 4, área endocrinología, metabolismo, nutrición y colagenopatías de la vieja currícula, ahora perteneciente a la cátedra del ciclo diagnóstico, tratamiento y recuperación, área clínica médica, y vamos a hablar sobre el abordaje de un paciente con un nódulo tiroideo, cosa que es muy frecuente en la clínica médica de todos los días. Yendo al primer diapositivo, vemos que los nódulos tiroideos pueden llamar la atención del paciente cuando nota agrandamiento tiroideo, o sea, las mujeres que son desde ya las que más probablemente lo tengan, porque por frecuencia tienen mucha más patología tiroidea que los varones, en el momento que están mirándose el espejo, maquillándose o lavándose la cara, pueden notar un bulto en la región anterior del cuello, lateralizado, central o que abarque toda el área tiroidea. Teniendo en cuenta que el área tiroidea, para ir repasando la fisiología, se encuentra comprendida, es decir, cuando la tiroides es ortotópica, la vamos a encontrar en el espacio comprendido entre el manubrio esternal, en la horquilla esternal, y el cartílago cricoides. Si ustedes hacen reconocimiento palpatorio del cuello, primero van a ver el cartílago tiroides, el cartílago tiroides, que es el más alto, que es el que produce la nuez de Adán, justamente por el ángulo entrante del tiroides, tanto más pronunciado en el varón, por estar más tensas las cuerdas vocales y hacer que sea más pronunciado el ángulo y más agudo. Debajo del cual está el anillo de sello, que llamábamos habitualmente al cartílago cricoides, y entre ese cartílago, el cricoides y el manubrio esternal, se va a encontrar ortotópicamente la glándula tiroides. Pero también el nódulo tiroideo puede llamar la atención del médico a través de un examen clínico de rutina, en un estudio complementario pedido por otra causa, como es un ecodoppler de arterias del cuello, o sea, de vasos del cuello, o un TAC de cuello, o un PET-CT, es decir, un estudio específico para ver algún tipo de secundarismo en una enfermedad neoplásica o con alta tasa metabólica. Bien, las manifestaciones clínicas de los nódulos tiroideos están dados por síntomas de compresión, cosa extraña, dado que para que lo produzcan tienen que ser nódulos de gran tamaño, y en general los nódulos son de no tan gran tamaño, a veces más de uno, pero no de gran tamaño, o signos y síntomas de hipersecreción de hormonas tiroideas. El riesgo de cáncer de tiroides es el gran desafío que tenemos que descartar o tener en cuenta cuando hablamos de un paciente con nódulo tiroideo. Esa es la verdadera importancia clínica. Yendo a la epidemiología tan en boga ahora a partir de la pandemia, Bander y colaboradores en un análisis de medicina interna del 68 describen 15 años de seguimiento de una gran población de Framingham, donde se hizo el estudio también, o a partir del estudio de riesgo cardiovascular, que se hallaron nódulos tiroideos clínicamente evidentes en el 6.4% de mujeres y en el 1.5% de varones. ¿Es esta la frecuencia real de nódulos tiroideos? En otro artículo, ESAT, del año 94, estudian con ecografía 253 individuos entre los 19 y 50 años en un área de Finlandia no endémica de bocio, hallaron nódulos tiroideos en 27% de pacientes, de los cuales 70% eran de menos de 1 centímetro, lo cual, como vamos a ver, tiene un valor especial, el hecho de que la gran mayoría, 70%, sean de menos de 1 centímetro. Tengan en cuenta que Finlandia tiene un sistema de salud absolutamente socializado y los pacientes, la gente,
la gente va al mismo servicio de salud, al mismo hospital durante toda su vida, desde que nacen, o sea, desde que son bebés hasta que mueren. Con lo cual ellos pueden hacer muchos estudios epidemiológicos y de todo tipo porque tienen la población cautiva en un solo lugar. Reiners, en un Tairo del 2004, estudia con ecografía a 96.278 pacientes en Alemania, hallando nódulos tiroideos en 32% de las mujeres y 33% de los varones. Mortensen, en un estudio publicado en el Journal Clinical Endocrinology and Metabolism del año 55 en autopsia, describe nódulos tiroideos en el 20 a 48% de pacientes. Esto, a pesar de lo antiguo del trabajo, sigue siendo cierto. Hay un número importante de pacientes con nódulos tiroideos que nunca fueron diagnosticados en vida y se diagnostican en necropsias de pacientes que mueren por cualquier otra causa. Esto no es para que no le demos ningún tipo de importancia ni estudiemos a ningún paciente con nódulos tiroideos, pero sí para saber que el curso de los nódulos tiroideos, por ejemplo, en la patología más temible, que es el cáncer de tiroides, es sumamente lento. Entonces, como resumen final de los estudios epidemiológicos, podemos decir que el nódulo de tiroides es muy frecuente. Werk, en un artículo publicado en el Archivo de Medicina Interna del 84, realizó un seguimiento a 3 años en un hospital de 480 camas de Carolina del Norte para evaluar frecuencia de cáncer de tiroides en pacientes operados de nódulos solitarios sin punción aspiración con aguja fina previa, que después vamos a ver que es el estudio mandatorio para este tipo de pacientes. 480 pacientes evaluados por cáncer de tiroides, operados por nódulos solitarios sin PAF previa. La frecuencia de cáncer fue del 6.5%, claramente bajísima, porque los pacientes no fueron seleccionados para cirugía. Y el mejor método, digamos, conocido e implementado desde hace por lo menos 20 años, 30 también, para seleccionar un paciente para enviar a cirugía, es la punción aspiración con aguja fina de la tiroides y la citología tiroidea. Belfiore, en un acta endocrinológica de Copenhague del año 89, evaluó 2.327 pacientes con nódulos solitarios fríos con PAF, y se seleccionaron 391, casi 400 para cirugía. La frecuencia del cáncer fue del 28%. Claramente, para aquel entonces todavía no teníamos ajustado la evaluación citológica que hoy tenemos para seleccionar correctamente a quién debe ser operado. Por tanto, epidemiológicamente podemos decir que la frecuencia de cáncer es baja, pero que el nódulo de tiroides es muy frecuente. ¿Qué paciente, por tanto, merece ser estudiado y cuál es la forma más adecuada para hacerlo? Empecemos con un caso clínico. Se trata de una paciente del sexo femenino de 50 años que como motivo de consulta nos dice que tiene un tumor en la región anterior del cuello, baja, de aparición reciente, o por lo menos nos marca un bulto en la región anterior baja del cuello de aparición reciente, niega síntomas de compresión, dolor o manifestaciones de disfunción tiroidea. Si no hay síntomas compresivos, no hay alteraciones deglutorias ni respiratorias. Tampoco hay dolor, ni tampoco signos clínicos, cuadro clínico, signos, sintomatología de hiper o de hipofunción tiroidea. Cosa que vamos a ver en la otra clase. Como antecedentes, niega exposición a radiaciones o enfermedad tiroidea familiar previa. En el examen físico hay un nódulo en el lóbulo derecho de la glándula tiroides de aproximadamente 1,5 centímetros por 1, sin adenopatías regionales palpables. ¿Cuáles son las causas de nódulo tiroideo único? ¿Y cuál es la población de riesgo para cáncer de tiroides? ¿Qué exámenes de laboratorio deberíamos solicitar para iniciar el estudio de un nódulo tiroideo? Bien. En los pacientes con nódulo tiroideo, la incidencia de cáncer es alta en varios grupos. Niños, adultos de menos de 30 y más de 60 años,
pacientes con historia de irradiación previa en cabeza y cuello, esto es, pacientes que han sido sometidos a radioterapia externa por patologías benignas, o sea, hace muchos años atrás, más de 30, irradiaban con cierta frecuencia los acné quísticos severos, los acné faciales severos, cosa que hace muchos años ya no se hace. Pero bueno, pacientes que ahora tienen 65 años o más pueden haber sido irradiados por esa causa. Y para patologías malignas, sea de laringe o linfomas, son la causa principal de irradiación en la región tiroidea. Un análisis retrospectivo realizado en 1998 sobre 70 casos analizados sugiere que un temprano envío del paciente con sospecha de nódulo tiroideo a un endocrinólogo, antes de realizar costosos e innecesarios estudios de imágenes, mejora la ecuación costo-beneficio y resulta en una mayor eficiencia diagnóstica. Mayor eficiencia diagnóstica. Y ahora vamos a ver un poquito las causas de nódulos tiroideos. Y vamos a encontrar causas benignas, típicamente el bocio multinodular, esporádico, generalmente son adenomas coloideos, la tiroiditis de Hashimoto, linfocítica, tiroiditis crónica linfocítica, quistes coloideos simples o hemorrágicos, adenomas foliculares, macrofoliculares o microfoliculares, adenomas de células de Hürtl, que es una célula oxífila muy grande, multinucleada, con muchos nucleolos prominentes que dan cuenta de una alta tasa metabólica que no es patognomónica de ninguna patología en particular. Pero sí es dable saber que si el campo de un microscopio óptico está cubierto de células de Hürtl en un espécimen de citología aspirativa de glándula tiroides, la cual se hace extrayendo con una aguja fina material de un nódulo tiroideo y extendiéndolo en un portaobjeto, del mismo modo que un Papa Nicolau, estaríamos en presencia posiblemente de un carcinoma de células de Hürtl, que es una variedad del carcinoma folicular que suele ser radioresistente y de bastante mal pronóstico. Pero bueno, los adenomas de células de Hürtl existen y pueden ser macro o microfoliculares. Y dentro de las patologías malignas podemos tener el carcinoma papilar, que es el gran cáncer diferenciado de tiroides, es decir, la causa más común del carcinoma tiroideo. Es de los dos carcinomas diferenciados de tiroides el más común y el que mejor pronóstico tiene porque su difusión es por vía linfática y no hematógena. Como sí lo es el carcinoma folicular, que es mucho menos frecuente, puede ser mínima o ampliamente invasivo, puede ser del tipo de carcinoma de células de Hürtl, como dije recién, puede ser una neoplasia tiroidea no invasiva folicular con características nucleares de carcinoma papilar. Es decir, hay una lesión folicular que es indistinguible, digamos, es una lesión, digamos, de estirpe folicular con características nucleares de patrón papilar. El carcinoma medular, que es el carcinoma de tiroides semidiferenciado, se lo clasifica como semidiferenciado, y el carcinoma anaplástico, que es francamente indiferenciado y que es propio de la tercera edad, del paciente añoso, y tiene un muy mal pronóstico. El linfoma de la glándula tiroides primario, que es bastante extraño, o un carcinoma metastático en tiroides, que los más comunes son el de mama o el carcinoma de células renales. El diagnóstico, no hay acuerdo sobre cuál de los métodos disponibles para la evaluación de los pacientes con nódulo tiroideo tiene una mejor relación costo-efectividad, pero sí han ocurrido dos importantes avances en los últimos años que plantean dicha disyuntiva. Hace por lo menos 20 años o 30 que tenemos estos dos elementos. 20 años. La punción aspiración con aguja fina es el más veraz método para seleccionar pacientes para cirugía, como ya les dije, aunque no siempre es el mejor test diagnóstico inicial. Y la ultrasonografía de alta resolución posee mejor definición anatómica que la centellografía, pero esta es la única manera de determinar el estatus funcional de un nódulo.
la ecografía tampoco es, en términos costo-beneficio, el test inicial ideal, pero claramente es el que da mejores datos, siempre teniendo en cuenta que, poniéndolo a la par de la centellografía, la ecografía solo nos va a dar información anatómica y la centellografía nos puede dar información anatómica y funcional, por lo cual se transforman en estudios complementarios, dan información complementaria. La punción aspiración con aguja fina es un procedimiento diagnóstico ambulatorio, simple y seguro, que con buena experiencia pueden obtenerse muestras adecuadas en el 90-97% de las aspiraciones de nódulos sólidos, cuya sensibilidad y especificidad excede el 95%. Cuando hay degeneración quística o tabicamiento dentro del nódulo, se hace mucho más dificultoso obtener material adecuado, por tanto la PAF bajo guía ecográfica puede ser de utilidad en dichos nódulos. Es decir, si existe la posibilidad que a ciegas no se obtenga buen material en un nódulo de buen tamaño, hay que plantearse la posibilidad de que sea o oligocelular o que tenga degeneración quística y tabicamiento. En el primer caso va a salir líquido, y intentarlo bajo guía ecográfica. Con lo cual vamos a obtener muchísimos menos resultados insatisfactorios. Un resultado insatisfactorio en una punción de tiroides significa que no se extrajo material representativo para que el citólogo pueda hacer un diagnóstico adecuado. La ecografía tiroidea provee más detalles anatómicos, aunque no funcionales, que la centellografía, como les dije. Se ha incrementado su uso entre clínicos y endocrinólogos para los pacientes ambulatorios como una extensión del examen físico. Resultado final, epidemia de incidentalomas tiroideos. Si lo hacemos en mujeres después de los 60 años, la incidencia de nódulos tiroideos es altísima. Entonces, definitivamente la ecografía queda reservada para aquel paciente a quien se le constata alguna alteración palpatoria en la región tiroidea. De lo contrario, pedirla como extensión del examen físico no tiene un sentido racional. Bien. La ecografía en general se puede decir que los nódulos de menos de 10 milímetros, por eso hablaba de eso en el estudio anterior, donde encontrábamos que la mayoría de los nódulos eran menores de 10 milímetros, es un punto de corte que por otra parte son raramente palpables cuando tienen menos de 10 milímetros, a menos que estén en un plano anterior. Ustedes piensen que la tiroides es una glándula de 20-25 gramos normalmente, muy pequeña, que lógicamente tiene un diámetro anteroposterior, que hará que el nódulo tiroideo sea tanto más palpable cuanto más anterior dentro de ese espesor tenga. Si el nódulo es muy pequeño y está en un plano posterior, es difícilmente posible de detectar con el pulpejo de los dedos. Yo no recomiendo la palpación tiroidea por detrás, hay quienes lo hacen, en ese caso hay que palpar con los pulpejos de los pulgares, porque es imposible palpar con los otros dedos desde atrás. Desde adelante uno puede palpar con los pulgares y con el resto de los dedos, y es mucho más fidedigna la maniobra, porque uno puede ver la excursión deglutoria de la masa tiroidea, y cuando uno ve un nódulo tiroideo, o mejor dicho, un bulto en la región tiroidea, que el hecho de que excursione deglutoriamente certifica que se trata de algo tiroideo, y puede palpar con todo el pulpejo de los dedos pulgares. Yo dije al revés, cuando uno palpa por detrás, palpa con el resto de los dedos, y el pulgar tiene, además de tener más superficie palpatoria, tiene mucha sensibilidad, y hay una clasificación de bocio endémico que lo hace comparando el pulpejo del pulgar del examinador. Por tanto, yo recomiendo intentar palpar por delante, es realmente mucho más fácil. Entonces, los nódulos de menos de 10 milímetros no son clínicamente importantes, solo deberían ser seguidos a intervalos y estudiados con otros métodos como PAF. Si cambian, aumentan de tamaño, se vuelven palpables, o hay factores de riesgo como irradiación de cuello en la infancia. Muchos expertos proponen solo el examen periódico de cuello
para pacientes con incidentalomas tiroideos, es decir, nódulos que no han sido buscados por alguna expresión clínica o palpatoria, sino por haber sido hallados incidentalmente en un estudio donde se iba a valorar otra cosa. La centellografía es el estudio ideal para evaluar la característica funcional de un nódulo y así poder distinguir entre nódulos fríos y calientes, los primeros de los cuales deberían ser evaluados por PAF. Es una clasificación muy vieja, la clasificación centellográfica de los nódulos tiroideos, pero claramente con algún valor todavía. Si un nódulo es frío, tiene dos alternativas: o no está constituido por células, sino por líquido y es un quiste, que es lo más probable, o si es un nódulo sólido y no capta yodo, tiene alta chance de ser un nódulo maligno porque no tiene buena organificación de yodo y por tanto eso denota desdiferenciación del tejido. Tiene un valor extremadamente limitado la centellografía como guía en la selección de candidatos a cirugía. Y en cuanto a la naturaleza de un nódulo indeterminado, o sea, integrado, con sospechas de autonomía, se puede realizar un centellograma bajo supresión, que es un test de Werner, para poder evidenciarlo, ponerlo en evidencia. ¿Qué es un nódulo indeterminado o integrado? Aquel nódulo que uno palpa claramente, que después se constata que existe por la ecografía en el sitio donde uno lo palpó, por ejemplo, tercio inferior del lóbulo derecho, de aproximadamente 15 milímetros. Cuando uno hace la centellografía, el nódulo no se diferencia en su calidad de captación con el resto del parénquima. Eso es un nódulo indeterminado o integrado. Si uno en ese paciente tiene un perfil bioquímico compatible con hiperfunción, por ejemplo, se podría evidenciar la autonomía del nódulo con un test de Werner, que es un test muy específico para evidenciar autonomía tiroidea. Acá tienen una centellografía con yodo 123, que es un yodo con menor poder de radiación que el 131 que ahora disponemos, y la demostración de un nódulo caliente con supresión del resto de la glándula. El isótopo, la captación de 24 horas fue normal, 12%, pero el nódulo está claramente ocupando todo el istmo y el tercio inferior, o los dos tercios inferiores de ambos lóbulos tiroideos, inhibiendo prácticamente la totalidad del resto del parénquima. Acá vemos, por el contrario, un sacabocados, un nódulo en los dos tercios superiores del lóbulo izquierdo, que está totalmente carente de captación. Hay un sacabocados. Demuestra la típica apariencia de un nódulo grande, de 3,5 centímetros, hipofuncionante, frío, que digamos, se diferencia completamente de la captación normal del resto de la glándula. Este nódulo es un nódulo que es candidato a PAF. El centellograma, el test de supresión del que hablaba, se puede realizar dando 2 microgramos por kilo de T4 por 10 días, pero hay que asumir que tiene riesgo en pacientes añosos o con patología cardiovascular. Finalmente, hay solo 23% de miembros de la Asociación Americana de Tiroides y 66% de miembros de la European Thyroid Association, la Asociación Europea de Tiroides, que usan el centellograma tiroideo en forma rutinaria en la evaluación de pacientes con nódulos tiroideos. Creo que es fundamentalmente un estudio que queda reservado para pacientes con cuadro de hiperfunción tiroidea. Lo que hacemos con el test de Werner, cuando el nódulo es integrado y su captación no se diferencia en el centellograma del resto de la glándula, pero el paciente tiene clínica y bioquímica para hiperfunción, es dar hormona tiroidea para inhibir la poca TSH circulante que hay por feedback negativo, y de esa manera hacer que el resto del parénquima de la glándula normal quede exangüe de su hormona trófica. Ya sabemos que la TSH es trófica sobre la glándula, aumenta el tamaño y función de la célula tiroidea. Eso hace que el resto de la glándula no produzca hormona, no capte yodo y solo marque el tejido autónomo patológico del nódulo. Acá tenemos un centellograma por supresión con yodo 123 que pone en evidencia un nódulo caliente que inhibe prácticamente la totalidad del resto de la glándula en los 2 tercios inferiores del lóbulo derecho.
¿Qué estudio se pediría si la TSH resultara normal? TSH. La hormona tirotrófica es la hormona que regula el funcionamiento tiroideo, ya que pegándose al receptor en el tirocito, en la célula tiroidea, aumenta el tamaño y la función de la célula tiroidea. El rango normal para las concentraciones séricas de TSH es amplio, va de 0,5 a 4,2 miliunidades por litro, según el método empleado. Pero cada persona tiene su set point endógeno, que es su concentración óptima, y lo mismo ocurre con T4 libre. Por tanto, con pequeñas caídas, aún dentro del rango de normalidad del método de esta última, de T4 libre, hay apreciables elevaciones de TSH, siempre asumiendo que la función hipotálamo-hipofisaria sea normal. Esta elevación, este sensor, que es el tirotropo hipofisario, es proporcionalmente mayor que la declinación de T4 libre. Por eso, en los primeros periodos de la disfunción tiroidea primaria, cuando la tiroides entra a producir menos cantidad de hormona tiroidea, T4 y T3, por feedback positivo, la TSH se desencadena, esto rápidamente, cuando todavía la glándula tiene reserva para responder, hace aumentar la producción de T4 tiroidea, y el paciente llega a la clínica prácticamente asintomático y con un laboratorio que solo denota aumento de TSH con hormonas periféricas T4 y T3 normales. Cuadro que se lo denomina hipotiroidismo subclínico. Cuando la TSH está en más de 10, empiezan a caer T4 y T3, porque la glándula claudica y la hipertirotrofinemia ya no permite, porque no hay más reserva, que la glándula produzca más hormona periférica. Siempre teniendo en cuenta que la glándula produce fundamentalmente T4 y no tanta T3, es decir, la relación entre T4 y T3 es de 8 a 2. La gran producción de T3 es de producción extratiroidea, por monodeiodinación periférica de T4 a T3, sacándole una molécula de iodo en cada uno de los tejidos donde va a ser utilizada. Por tanto, hay que interpretar la T4 como una hormona, como una prohormona que está circulando unida a TBG, a la proteína transportadora, a la globulina, ligadora de tiroxina, y que la hormona biológicamente activa es la T3, que es el producto de la deiodinación periférica de T4 a T3. La glándula tiroides produce el 20% de la T3 circulante y el 80% restante es de origen extratiroideo periférico. El desarrollo de test sensibles para TSH hace innecesario el uso del test de TRH para el diagnóstico de hipotiroidismo primario. En los hipotiroidismos secundarios o terciarios, la secreción de TSH es deficitaria. Por tanto, los síntomas y el valor de la T4 son los apoyos diagnósticos fundamentales. El test de TRH no es confiable en la diferenciación entre enfermedad hipotalámica o hipofisaria, y la mejor forma de distinguirlos es con estudios imagenológicos de la región celar y supracelar. De modo que cuando nosotros tenemos lo que llamamos en endocrinología secreción inapropiada de TSH, es decir, aquel paciente que teniendo T4 y T3 bastante caídas, bastante bajas, tienen TSH mensurables o inclusive de normales a bajas, lo que tenemos que pensar es que el hipotiroidismo no es de origen tiroideo, sino hipofisario o hipotalámico, o sea que no es primario, sino secundario o terciario. Allí es mandatorio evaluar la totalidad de la función hipofisaria. Obviamente el paciente con hipotiroidismo central se le debe evaluar el resto de las funciones hipofisarias y sobre todo la función somatotrópica en niños. Sabemos que en los niños es necesario un tenor normal de tiroxina para que haya un crecimiento normal, pero la hormona que regula fundamentalmente el crecimiento es la hormona de crecimiento o somatotrofina. Generalmente, digamos, en pacientes que tienen alteración de más de una función hipofisaria, están hipotiroideos luego de haber tenido signos de hipofunción gonadal, es decir, de disfunción gonadal, por alteración de las gonadotrofinas hipofisarias. Y acá un algoritmo para un paciente con nódulo tiroideo. Le pedimos TSH, si la TSH es normal, pedimos una biopsia con aguja fina. Si resultara en el 5% de los casos va a resultar maligna, el paciente va a ir a cirugía.
Ahora vamos a ver los resultados que pueden dar la citología tiroidea. Si la citología es indeterminada, un 10% de los casos, irá a scan con radioisótopo, es decir, a una centellografía. Y si el resultado es benigno, 70%, se observará periódicamente, generalmente en forma anual, de acuerdo a la imagen ecográfica, con ecografía anual periódica. Si el radioisótopo, el scan con radioisótopo da que el nódulo es frío, el paciente seguramente será sometido a PAF e irá a cirugía. Si es indeterminado, habrá un test de supresión, como yo les expliqué, y si el nódulo es caliente, es muy raro que se trate de un cáncer. Hay un 15% de pacientes que tendrán lo que se llama un Bethesda 1, que ya lo vamos a ver, que es insatisfactorio. En ese caso, la indicación es repetir la biopsia con aguja fina bajo guía ecográfica. Si la TSH está baja, lo ideal es pedir un scan con radioisótopo, es decir, un centellograma tiroideo. ¿Por qué? Porque como yo les expliqué, el centellograma, como da indicio funcional, está específicamente indicado en pacientes que se presume hiperfunción tiroidea. Si hay TSH frenada, el paciente está frente a un cuadro de cuanto menos un hipertiroidismo subclínico. Si el nódulo resulta caliente, corresponde hacer observación o tratamiento en caso de hipertiroidismo franco y en seleccionados casos de hipertiroidismo subclínico que pudiera necesitar tratamiento. En cuanto a la anatomía patológica, ¿qué alteraciones pueden encontrarse en la PAF y cómo se informan? Fíjense que esta es la clasificación de Bethesda en 6 clases. Bethesda 1 tiene un diagnóstico citológico insatisfactorio. En realidad es porque el paciente tuvo poco material, entonces el patólogo no tiene elementos suficientes para poder dar su opinión. Es el 5 a 10% de los casos, como dijimos. El grado 2 de Bethesda es benigno, ocurre en el 0 a 3% de casos, y eso ocurre sobre todo en servicios donde las pacientes son enviados a biopsia con un criterio ecográfico sospechoso, por eso es tan bajo. Si uno manda pacientes a punzar con criterio ecográfico sospechoso, va a encontrar muy baja malignidad, muy bajo porcentaje de benignidad en las citologías tiroides. La categoría 3 es la atipía de significado incierto, llamada AUS, o lesión folicular de significado incierto, FLUS, es el 10 a 30% de pacientes. La categoría 4 es una neoplasia folicular o sospechosa de neoplasia folicular que tiene alta probabilidad de ser un carcinoma folicular, 25 a 30, 40% de los casos. La categoría 5 es sospechoso de malignidad, 50 a 75% de los casos tienen cáncer tiroideo, y finalmente en la categoría 6, el paciente tiene una lesión citológica maligna y tiene un 97 a 99% de probabilidades de tener un cáncer. Bueno, acá ven lo que se puede ver anatomopatológicamente en cada tipo de los que acabo de describir. Es simplemente para que lo tengan y lo miren, es muy específico. ¿Qué estudio pediría si la TSH resultara baja? ¿Qué estudio pediríamos? Cuando tenemos TSH baja, ¿qué variantes hay? Además del hipertiroidismo subclínico, donde la TSH baja se asocia a hormonas periféricas normales, hay por lo menos otras 3 situaciones en las que el perfil bioquímico es parecido y que se las engloba en lo que se denomina secreción inapropiada o inadecuada de TSH. En todos los casos las situaciones son poco frecuentes y predecibles. Una es el hipotiroidismo central. Algunos pacientes tienen TSH baja normal, con usualmente bajas normales hormonas tiroideas. Si nosotros asumimos, como lo vamos a ver después en el screening de patología tiroidea de hiper e hipofunción, un paciente con clínica sospechosa de hipotiroidismo y T4 y T3 bajas, sabiendo que el 95% de los hipotiroidismos son primarios, es decir, por falla tiroidea primaria, el caso sería que la TSH debería estar alta. Si la encontramos baja normal, justamente por eso la llamamos secreción inapropiada o inadecuada, porque esa TSH es inapropiada o inadecuada para esa T4 y esa T3. ¿Se entiende? Las enfermedades no tiroideas, el síndrome de enfermo eutiroideo o not thyroid illness,
para los sajones, son pacientes eutiroideos con enfermedades no tiroideas, especialmente aquellos que reciben glucocorticoides pueden tener TSH baja con T4 y T3 normales. Y la recuperación de un hipertiroidismo puede conducir a que las concentraciones de TSH puedan estar más tiempo bajas, hasta varios meses luego de la normalización de las concentraciones de T3 y de T4 en pacientes tratados por hipertiroidismo o recuperación de una tiroiditis subaguda. Es decir, se normalizan mucho antes las hormonas periféricas y la última que alcanza los valores normales es la TSH hipofisaria. El diagnóstico, la test de TSH sérica es la mejor determinación costo-efectiva para hipertiroidismo. Si el valor es normal, es muy improbable que el paciente tenga hipertiroidismo utilizando los métodos actuales. Antes, los rangos de sensibilidad en TSH bajas eran mucho menores que en rangos altos. Hoy, el método puede discriminar los valores muy bien, tanto bajos como altos. Con esta metodología, la mayoría de pacientes con hipertiroidismo franco, no subclínico, franco, tienen valores menores de 0.05. Fíjense que es un decimal más, 0.05. Unidad internacional, microunidades internacionales por mililitro. Por supuesto, la confirmación diagnóstica es con T4 y T3, que están habitualmente altas en el hipertiroidismo franco. Recuerden que si nosotros tenemos que economizar métodos diagnósticos, si presumimos una hipofunción tiroidea, conviene más pedir T4 y TSH, y si presumimos una hiperfunción, conviene más pedir T3 y TSH. ¿Por qué? Porque la primera que baja en el hipotiroidismo es la T4, y la primera que aumenta en el hipertiroidismo es la T3. Fíjense ahora cómo aumenta la incidencia de fibrilación auricular en pacientes con hipertiroidismo subclínico en la tercera edad, después de los 60 años. Incidencia acumulativa de fibrilación auricular en sujetos por encima de los 60 años, acorde al nivel de supresión de la TSH. Fíjense que cuando la TSH está en igual o menos de 0,1, hay hasta un 30% de riesgo de fibrilación auricular de novo. Esto baja a mucho menos, a cerca del 20%, cuando la supresión está entre 0,1 y 0,4, y cuando la TSH está igual o por debajo de 0,5, la incidencia, perdón, igual o mayor a 0,5, la incidencia es mucho menor. Si hacemos un juego algorítmico diagnóstico con TSH y anticuerpos TPO, vemos que solicitándolos ambos en la evaluación de nódulos tiroideos, si la TSH es baja y los TPO, el anticuerpo anti-TPO, que es la fracción específica del anticuerpo microsomal, que lo vamos a ver después en la clase de patología tiroidea con alteración de la función, indica hipertiroidismo franco o subclínico. Cuando la TSH es baja y el TPO es negativo, estamos hablando de un hipertiroidismo franco o subclínico, el nódulo es probablemente hiperfuncionante. El próximo paso lógico sería realizar un centellograma para poner en evidencia la captación o hipercaptación del área nodular. Por el contrario, si la TSH es alta y los TPO son positivos, esto sugiere una tiroiditis autoinmune. Podría tratarse de nódulos linfoideos propios de la entidad. Un rápido incremento de tamaño nodular en estos casos obliga a realizar una PAF, sobre todo si el paciente está tomando levotiroxina oral, ya que la asociación entre tiroiditis y cáncer es bien conocida. Pero nos podríamos quedar tranquilos si la TSH es alta y el TPO es positivo, porque si el nódulo adquiere aspecto pseudonodular, cosa que suele informar el ecografista, podríamos prácticamente descartar la presencia de malignidad. ¿Cuál es la utilidad del centellograma y de la ecografía en el estudio del nódulo tiroideo? Fíjense aquí, yo no voy a leer toda esta diapositiva porque es muy específica para ustedes, pero claramente hay patentes sonográficas que estiman riesgo de malignidad en pacientes a los cuales después se le hace, o en los cuales puede recomendarse la biopsia con aguja fina. Y para que a ustedes les quede claro, básicamente los elementos imagenológicos de riesgo en la ecografía son los bordes irregulares, fundamentalmente, el tamaño mayor de 10 milímetros, la presencia de microcalcificaciones internas, sobre todo cuando son más altas que anchas, el hecho de que haya
pequeño tejido blando extrusivo y que haya evidencia de extensión extratiroidea, o sea que exceda los límites de la lesión. Por otro lado, otro elemento de mal pronóstico suele ser la intensa vascularización intranodular, sobre todo si la lesión es de tipo vegetante, es decir, un nódulo mixto con un área quística y una zona sólida vegetante que está irrigada por un vaso en particular. Esos son nódulos de alta sospecha de cáncer. Entonces, cuando tenemos un nódulo tiroideo, hacemos ecografía tiroidea. Si tiene una alta sospecha por patente ecográfica y tiene más de 1 centímetro, hacer una biopsia. Si tiene intermedia sospecha, podemos hacer la biopsia si tiene más de 1 centímetro, pero no si tiene menos. Y si tiene baja sospecha, hacer la biopsia si tiene más de 1,5 centímetros. Si tiene muy baja sospecha, biopsiar recién después de los 2 centímetros, y si la patente es benigna, la biopsia no es requerida y solo se hace control imagenológico periódico. Si la citología de Bethesda en el paciente que se le hizo la biopsia es no diagnóstica, o sea, tipo 1, se repite bajo pantalla ecográfica. Si es benigna, tipo 2, el paciente se controla porque no tiene nada maligno. Si tiene una lesión de tipo 3, se recomienda cirugía de acuerdo al caso y a las características clínicas y eventualmente algunos test inmunocitoquímicos que no corresponde que ustedes conozcan, que son paneos de oncogenes, varios de los cuales están a disposición, pero con un alto costo. Y si por supuesto la patología citológica grado 5 o 6 de Bethesda, el paciente va a cirugía porque tiene un nódulo maligno hasta que se demuestre lo contrario. ¿Cuál sería la conducta frente al incidentaloma de tiroides? Bueno, ¿cómo se evalúa un paciente con un nódulo tiroideo incidental? Se pide TSH, si la TSH es normal. Bueno, lo que dijimos anteriormente, si la TSH es normal, ver qué criterios sonográficos o ultrasonográficos cumple el paciente para hacer o no biopsia con aguja fina. Si es baja, hacer un scan para medir T4 y T3, T4 libre y T3, y hacer un scan. Si el nódulo es no funcionante, practicar una biopsia. Si el nódulo es funcionante, con T4 y T3 normal, estamos frente a un hipersubclínico. Si el nódulo es funcionante, pero con T4 y T3 altos, estamos frente a un hipertiroidismo franco, y hay que tratarlo como tal. Bueno, esto es repetir lo mismo, y esto es también un algoritmo similar que resume todo lo anterior. Empezando por la centellografía, si empezamos a evaluar el paciente por centellografía primero y encontramos que el nódulo es caliente, hacemos tratamiento directamente. Si no funciona lo frío, hacemos biopsia. Y si es indeterminado, hay que realizar el test de supresión de Werner. Finalmente, el algoritmo más conveniente es comenzar con la punción aspiración con aguja fina, ya que los estudios costo-beneficio dan los mejores resultados. Sin embargo, hay 2 importantes excepciones en las que se debería realizar el centellograma previo. Si la TSH es baja, porque es altamente probable que haya autonomía, hiperfunción, y si la tiroiditis de Hashimoto es una sospecha, la centellografía puede mostrar que el nódulo palpable corresponde a un lóbulo íntegro y la biopsia no está indicada en estos casos. Otras potenciales razones para comenzar con el centellograma son la ansiedad del paciente respecto a la PAF y en pacientes anticoagulados o antiagregados a los que hay que pedirle que suspendan, por lo menos por una semana previa, la anticoagulación. La repetición rutinaria de la punción solo estaría recomendada cuando hay cambios morfológicos en la ecografía, los bordes se vuelven irregulares, aparecen microcalcificaciones, sobre todo aumenta el tamaño del nódulo. Y hay varios estudios que avalan el screening ecográfico en pacientes con historia de irradiación en cuello en la infancia, por la alta tasa de nódulos aún clínicamente indetectables, de tamaño diverso, y luego se seguirá el mismo algoritmo del estudio de cualquier paciente con nódulo tiroideo. Muchas gracias.